Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la porción de nuestro hipotálamo, pero ya hablando estrictamente de la parte funcional. Vamos entonces a ir ya distinguiendo algunas porciones de la región funcional de nuestro hipotálamo, de tal manera que entonces vamos a empezar con lo siguiente. Miren, nada más un pequeño recordatorio. No olvidemos que a la porción del hipotálamo lo íbamos a dividir en tres porciones: una porción anterior, una porción medial y una porción posterior. No medial, pero sí una porción intermedia: anterior, media y posterior. Muy bien. Y no olvidemos que también, si nosotros la veíamos de manera coronaria, lo íbamos a dividir entonces en una zona paraventricular, en una zona media y una zona lateral. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo que vamos a ir viendo es cómo los núcleos se van a ir estructurando para formar las diversas funciones que tiene pues precisamente mi hipotálamo. Y vamos a comenzar entonces por la porción anterior. Miren, la porción anterior de la región medial habíamos quedado que tenía una porción que se le conoce como área preóptica. Dentro de esta área preóptica es una porción que viene desde la región de nuestro telencéfalo, pero que se proyecta hacia la parte posterior, formando entonces un par de núcleos. Uno que se encuentra aquí en la parte medial y otro que sensiblemente hablando está hacia la parte lateral. ¿Muy bien? Y esos núcleos se le conocen como núcleos preópticos. Ahora, la porción de ambos núcleos preópticos, tanto el preóptico medial como el preóptico lateral, tienen notables conexiones. ¿Muy bien? Y estas conexiones van a llegar hacia los núcleos que se encuentran en la porción estriada. Es decir, está la porción del globo pálido, el putamen y la porción del núcleo caudado. De tal manera que la porción del preóptico medial sobre todo está relacionada con la porción del globo pálido. ¿De acuerdo? Y para ello va a estar vinculado a algunas funciones de la región límbica, sobre todo de la parte de la movilidad. Para eso sirve la porción del preóptico lateral. De tal manera que entonces este conecta de manera directa hacia la porción de nuestro globo pálido. La porción del núcleo preóptico medial tiene la característica de que es el más significativo de toda la región, de tal manera que este va a estar a lo largo de la lámina terminal, que justamente ya hemos identificado en videos anteriores, pero lo podemos repetir. Esta región, justo aquí, es nuestra lámina terminal. Ahora, desde el punto de vista funcional, participa en la conducta reproductora, también en la locomoción y en la ingesta del alimento. Muy importante, porque precisamente este núcleo es el que nos va a dar la parte del deseo de la reproducción y sobre todo de la ingesta de alimentos. Muy bien. Ahora, en la parte que se dirige hacia la porción más rostral, es decir, más hacia abajo y más hacia adelante, directamente ya casi en relación con la porción del quiasma óptico, se encuentra el núcleo conocido como núcleo supraquiasmático, que está aquí. La porción del núcleo supraquiasmático tiene la característica que es el responsable de generar y mantener el ritmo circadiano intrínseco. Este, a su vez, se va a ir, o va más bien a conectarse hacia la porción de la estría medular talámica y va a llegar directamente a conectarse hasta la porción posterior en la avénula, sobre todo en su relación con la glándula pineal. Muy bien. De este modo va a generar un oscilador biológico y de este oscilador dependen actividades cíclicas como el ritmo de las pulsaciones de la adenocorticotropa, la periodicidad de lo que es el estro femenino, ¿de acuerdo? Es decir, la segregación estrogénica de la porción de la mujer, obviamente en sus ciclos menstruales y sus ciclos ováricos, y vamos a tener que también regula la actividad de la glándula pineal. Muy bien, los ritmos de ingesta de comida,
¿vale? No es lo mismo el deseo de comer que el ritmo de cómo vamos comiendo. Entonces por eso es importante este núcleo que es el supraquiasmático. En cuanto al núcleo periventricular, que se encuentra en la porción todavía más superior y está en intrínseca relación en la región todavía más medial, va a formar una zona que se le conoce como zona periventricular. Forma parte de un sistema de péptidos que van a llegar hacia la porción hipofisiaria. Ahora, su región que va hacia la parte anterior y ventral tiene la característica de que puede ser confundida con la parte lateral de la porción del núcleo preóptico. Es decir, estos dos literalmente van a estar unidos, van a estar juntos y se pueden confundir. Ahora, vamos a ver entonces que en estas porciones, este núcleo para fines prácticos o para fines, para fines de enseñanza, vamos a ver que tiene que ver con la regulación de nuestra hipófisis. Entonces su conexión va hacia abajo. Esa es la característica importante, sobre todo con la porción de la neurohipófisis. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, después vamos a colocar un núcleo que se encuentra en la pared del infundíbulo. Literalmente ya en la región, dejamos tantito de lado la región anterior y nos encontramos con la región, ¿sale?, del medio. Y encontramos un núcleo que se le conoce como núcleo arcuato, que se encuentra en la pared infundibular. Este es muy importante porque el infundíbulo del tercer ventrículo, donde se asienta pues precisamente la eminencia media, que es la que tenemos aquí, tiene la característica de que es un componente principal de la vía túbero-hipofisiaria. Muy bien. Este corto tracto tiene la característica de que va a formar una porción de dopamina. Por eso se le conoce como tracto dopaminérgico túbero-hipofisiario, que va a ser procedente de las porciones del núcleo arcuato y asimismo del núcleo que acabamos de mencionar, que es la porción periventricular. Ambos se juntan en la porción de la eminencia media y van a formar axones que van a llegar hasta la porción de nuestra hipófisis. Ya está. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a ver es que esta porción va a llegar a darle la inervación ahora no solamente a la neurohipófisis, sino también a la adenohipófisis. Muy bien. Sobre todo la porción de la eminencia media y de la adenohipófisis. Y su papel es muy esencial en la regulación hormonal, sobre todo en la prolactina, ¿sale?, y como efecto inhibidor en algunas otras hormonas. ¿De acuerdo? Sobre todo eso lo veremos ya bien a detalle cuando veamos hipófisis propiamente. Ahora, la porción de los núcleos del túber son pequeños núcleos celulares que ocupan la parte posterior y lateral del tercer ventrículo. Esos ya no los vamos a colocar en la línea media, sino ya se van a ir hacia la porción lateral. Lo importante es que van a tener neuronas que van a ser multipolares, que son pequeños axones muy pequeños, ¿bien?, pero que van a dirigirse hacia la porción de la eminencia media. Estos tienen la característica de que además de llegar a la porción del fascículo túbero hipofisiario, son capaces de producir hormonas liberadoras que estimulan a la hipófisis. Es muy importante porque algunas de sus células podrían intervenir en el control motor porque son parte de un grupo que produce histamina. Por eso se le refiere como el grupo histaminérgico. ¿Bien? Y este grupo histaminérgico tiene mucha relación con la porción del infundíbulo hipofisiario. ¿Bien? Eso es lo más relevante, al menos en esta zona. ¿Ok? Esta porción tiene la característica también de que envían algunas conexiones a la porción del cerebelo. ¿Bien? Entonces no pierdan de vista que la porción del infundíbulo, sobre todo los núcleos que se encuentran en la porción lateral, que ya hemos mencionado que se le conocen como los núcleos del túber, van a estar en intrínseca relación con la porción motora. ¿Bien? Sale pues, ya está. Ahora, de la zona que también se le conoce como región supraóptica y supraquiasmática, vamos a encontrar una porción
que se le conoce como área hipotalámica anterior, o también conocida como la porción del núcleo anterior hipotalámico, que el núcleo anterior hipotalámico se encuentra en medio de todos los precedentes. Entonces lo vamos a colocar aquí. Aquí viene el núcleo anterior hipotalámico. Muy bien. Ahora, tiene la característica que va a tener células poco diferenciadas y semejantes a las del área preóptica lateral. Este también recibe el nombre del núcleo anterior hipotalámico, cuyas funciones van a ser parasimpáticas. Muy importantes esas porciones. Ahora, después nos faltaría uno que va a estar integrado por muchas neuronas que van a estar hacia la parte superior de la región supraquiasmática, y va a ser uno de esos núcleos conocidos como el núcleo supraóptico. La porción del núcleo supraóptico tiene una superficie de acoplamiento entre las neuronas que aumenta las condiciones de deshidratación o sobre todo las condiciones de la lactancia. Es decir, cuando existe una actividad de secreción, ¿sale pues? Entonces vamos a ver que este forma un espejo inhibidor, que entonces resulta una característica muy importante para no sobrecargar de manera hídrica o para no recargar la parte de la lactancia en el momento que no es necesario. ¿Sale pues? Entonces, ¿qué hace? Inhibe a los otros núcleos, sobre todo la parte que hace referencia a la ingesta de agua, para que entonces este mismo, ¿sale?, le diga a los demás: oye, tranquilo, no metas más agua porque ya tenemos la hidratación suficiente. ¿Muy bien? Ahora, vamos a tener algunas porciones de astrocitos que normalmente rodean precisamente a este núcleo y van a retirar algunas expansiones permitiendo el máximo del ensamblaje interneuronal. ¿A qué me refiero? Que los astrocitos le van a ayudar a que pueda conectarse con otros núcleos de manera tranquila. Esto a veces le genera una apariencia a las neuronas de estar binucleadas. Ahora, vamos a tener la característica que también esas neuronas van a estar adheridas justamente a las paredes del ventrículo y van a estar pues altamente irrigadas, ¿de acuerdo? Van a tener mucha vascularidad sobre toda esa región. Ahora, la parte principal de este núcleo está justito en relación al dorso de la porción de nuestro nervio óptico, ¿de acuerdo? Sobre todo el tracto óptico. Aquí se van a reconocer otros dos grupos de neuronas, una porción que es ventromedial, es decir, hacia adelante y a la región medial, y otra porción que va hacia la parte posterior del quiasma, que se le conoce como retroquiasmática. Bien, ya entonces tenemos las conexiones más importantes, al menos a este nivel. Solamente para resaltar unos detalles, la porción paraventricular forma una lámina de neuronas que se encuentra paralela a la pared del ventrículo. Muy bien, tiene la característica de que va hacia atrás, ¿ok?, y se dirige en relación a la porción de nuestro tálamo. ¿Ok? Está formado por diferentes neuronas y tienen dos partes, una pequeña que se le conoce como parvocélulas y otras grandes que se le conocen como magnocélulas, ¿de acuerdo? Que son muy semejantes a las del núcleo supraóptico. Ahora, este integra múltiples influjos en su bioquímica. La verdad es que es muy diverso. A esto se le refiere como polivalente. ¿Ok? Tiene muchas, más de 30 sustancias neuroactivas y se proyectan hacia los capilares de la eminencia media, es decir, de aquí se proyecta hasta esta porción. Muy bien, una vez que tiene la relevancia con esa región, va a generar, ¿sale?, a largas distancias algunos núcleos vegetativos que vienen desde la porción del tronco del encéfalo. Muy bien, y que van a llegar hasta las porciones de la médula espinal. Entonces es capaz de influir en la secreción de las hormonas de la adenohipófisis y asimismo
va a llegar a la actividad de las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. ¿Muy bien? Entonces, muchas de esas porciones, sobre todo la porción de las magnocélulas, se van a dirigir hacia la porción de la neurohipófisis. De este núcleo se va para acá abajo. Entonces vean cómo la porción del núcleo paraventricular es muy grande. Y entonces contiene algunos axones que emplean oxitocina y vasopresina para regular los centros vegetativos, ¿de acuerdo?, del tronco del encéfalo y de la médula espinal, incluyendo los respiratorios y los vasculares. Entonces vean que la porción del núcleo paraventricular pues no nada más tiene una pequeña porción, es muy grande. ¿Ok? Ahora, ya terminamos entonces con esta primera porción. Vean que entonces simplemente para hablar de 5 núcleos, pues sí es algo bastante extenso. Ahora, dijimos que habían 2 núcleos en esta porción. Uno arriba, que se le conoce como núcleo dorsomedial, y otro núcleo abajo, que se le conoce como núcleo ventromedial. ¿Bien? La porción entonces del dorsomedial tiene la característica de que es medial con respecto al fornix, que de hecho ya lo hemos establecido en el video anterior. Sin embargo, lo que vamos a ver es que esta porción tiene una región que es atravesada por la porción del fornix, y literalmente existe una parte difusa, poco organizada, y otra parte que es completamente compacta, con grupos apretados de neuronas pequeñas y densamente teñidas. Tiene la característica que este es el núcleo final para el relevo del reflejo de la eyección de leche, en este caso en la mamá, ¿de acuerdo? Iniciando precisamente un reflejo que se llama reflejo de Ferguson, que se inicia en la areola mamaria, y de ahí su efecto va a ser la secreción de oxitocina, y asimismo va a llegar hasta la porción del núcleo para decir, ok, necesitamos que hagas la eyección de leche, en este caso la lactancia materna. Muy bien. Ahora, la porción entonces del núcleo del ventromedial tiene la característica de que está situado por encima de la porción del núcleo arcuato. Muy bien. Tiene la característica que también aquí va a presentar una cápsula. Muy bien. Y esta cápsula va a estar completamente densa, poblado de muchas neuronas. ¿De acuerdo? Por su zona ventromedial emergen algunas fibras de proyección largas. Listo. Sale pues. Entonces, esas características que tiene precisamente el núcleo ventromedial le va a dar pues precisamente una característica con respecto a la ingesta. Mientras que la porción del núcleo dorsomedial va a estar regulado, o va a regular más bien la porción de la masa corporal. ¿Muy bien? Esas son así como las funciones de manera general. Ahora, la porción del núcleo dorsal, que se encuentra en la porción todavía más superior, tiene la característica de que va a ser un centro regulador de los dos precedentes. Muy bien. Ahora, este está compuesto por otro conjunto de neuronas muy difusas, realmente casi no son muy diferenciadas en esta porción, ¿de acuerdo? Pero se relacionan con también el fornix, y eso es muy importante porque este es el punto del control del sistema límbico a nivel del sistema de saciedad o del hambre. Ahora, llegando entonces, ahora sí, dejando de lado a esta porción, encontraremos como tal a la porción de nuestro hipotálamo posterior. Y el hipotálamo posterior presenta principalmente uno de sus cuerpos importantes, conocido como nuestro núcleo mamilar. La porción del núcleo mamilar es una eminencia rodeada que sobresale en la superficie basal del hipotálamo. Ahora, este punto es muy importante porque quiero que observen lo siguiente. Vamos a tener una eminencia, ¿muy bien?, que es la porción del tubérculo mamilar. Si yo cambio la imagen y yo ahora observo una porción externa, miren, en esta porción yo voy a localizar la región de mis tractos ópticos, ¿de acuerdo?, que son estos. Esta porción es mi tracto óptico. Ahora, de esta región de mi tracto óptico voy a encontrar también
estas estructuras que están aquí, que son la porción de los pedúnculos cerebrales. Muy bien. Por lo tanto, entre la porción de los pedúnculos cerebrales y la porción que le corresponde a nuestros tractos ópticos, se va a formar una especie de rombo. Muy bien. Justo en medio de este rombo se va a localizar esta porción y esta porción, que van a ser las eminencias mamilares, y justamente en esas eminencias mamilares encontraremos a esos núcleos que se le conocen como núcleos mamilares. Toda esta porción se le conoce como rombo hipotalámico, o también conocido como optopeduncular. Rombo optopeduncular. Bien, entonces queda entre la porción de los tractos, el quiasma, y la porción de los pedúnculos, y si lo quieren ver así, en la porción de la fosa interpeduncular. Muy bien. Estas porciones tienen la característica que es una región en donde se puede observar el diencéfalo de manera externa en la base de nuestro encéfalo. Es la única porción que se observa. Muy bien. Listo. Regresamos entonces a nuestra imagen original. Ahora, ¿y por qué hacemos referencia tanto del núcleo mamilo, del cuerpo mamilar, del núcleo mamilar? Es que tiene varias subdivisiones. Tiene una parte media, otra lateral, otra intermedia. Literalmente tiene muchas porciones. Y va a estar separado por una lámina de las fibras del fórnix, pero sus neuronas van a ser semejantes al resto. Miren, alrededor de la porción del cuerpo mamilar se van a presentar algunas porciones neuronales. Muy bien. En las que destaca la porción de un núcleo que se le conoce como núcleo tuberomamilar. Muy bien, que se encuentra justamente en esta región. Y tienen una característica de que van a generar axones que proceden de la vía monoaminérgica. Tiene monoaminas. Muy bien. Y van a alcanzar de manera difusa prácticamente a casi toda la corteza. Muy bien. Ahora, a veces se reconoce un núcleo mamilar lateral, diferente de la subdivisión que ya tenemos, porque posee algunas neuronas grandes y son oscuras. ¿De acuerdo? Pero bueno, esos ya son algunos núcleos especiales. Otros núcleos especiales que dependen de esta región se le conocen como núcleos premamilares. Están aquí en la porción anterior. ¿De acuerdo? Y vamos a ver entonces que este núcleo premamilar recibe una conexión especial de la porción de un núcleo que se le conoce como amígdala, pero este no lo vamos a encontrar en la región hipotalámica. La amígdala le pertenece a la porción del sistema límbico. Muy bien. Es muy importante porque la amígdala van a generar y van a enlazar algunas proyecciones de esta región, y tienen la característica de que van a alcanzar a los núcleos paraventricular. Muy bien. Y van a alcanzar a la porción del ventromedial. Muy bien. Justamente van a tener algunas porciones que vienen también del área hipotalámica lateral. Muy bien. Ahora, esta porción del cuerpo mamilar forma parte de un circuito conocido como circuito límbico de Papez. ¿Y qué enlaza? Bueno, va a enlazar el hipocampo, que se encuentra en la porción del lóbulo temporal, justamente en la porción del uncus. Muy bien. Después tiene relación con la porción del cuerpo mamilar, tiene relación con la porción talámica y tiene la relación directa con una circunvolución que aquí vemos, que es precisamente la circunvolución del cíngulo, ¿de acuerdo? Que es de la corteza singular, y nuevamente regresa para llegar a la porción hipocampal. Todo ese circuito que acabo de describir se le reconoce como el circuito límbico de Papez. Y precisamente el cuerpo mamilar es el encargado de cerrar ese circuito. Por último, encontraremos a la porción de nuestro núcleo hipotalámico posterior. ¿De acuerdo? Que ese núcleo hipotalámico posterior dijimos que tiene la cualidad de que es una porción, simpática. ¿De acuerdo? Ahora, esa parte posterior limita caudalmente con la sustancia en gris central de la porción mesencefálica. Literalmente abarca toda esta zona y se comparte ya con la porción
del mesencéfalo. Ahora, en todas esas porciones literalmente van a ser áreas que también tienen que ver con la porción del estado de vigilia, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la elevación de la presión arterial, con la midriasis y el escalofrío. Son cuestiones muy importantes, sobre todo de este núcleo. Bien, ahora, ya por último, entonces nosotros vamos a localizar, pues precisamente, unos, pues, vamos a decirlo así, fascículos que son propios del hipotálamo. Entre ellos va a estar el fornix. El fornix no es otra cosa más que un conjunto de axones que nacen de la porción literalmente de la fibra del hipocampo, de atrás hacia adelante. ¿Ok? Algunos hacen referencia que nace de adelante hacia atrás, puede iniciar desde la porción del núcleo mamilar, atraviesa el hipotálamo, obviamente pasando o formando o delimitando la porción lateral de lo que es la región medial de mi hipotálamo, y nuevamente se empotra hacia la porción superior del tálamo y se dirige hasta la porción del surco parahipocampal. Es bastante grueso y tiene la característica de que va a estar compuesto precisamente por fibras tanto precomisurales como fibras postcomisurales que se incorporan a la porción hipotalámica en la pared lateral del cuarto ventrículo. Muy bien. Ahora, ¿a qué hace referencia con precomisural y postcomisural? Pues precisamente a esta comisura que dijimos que es la comisura blanca anterior. Entonces las porciones antes de precomisurales y otras se le conocen como postcomisurales. ¿Ok? Entonces, antes de llegar de adelante hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces de aquí para acá son precomisurales y de aquí para acá son postcomisurales. Ahora, después vamos a tener algunos otros fascículos, como por ejemplo el fascículo mamilotalámico o fascículo de Vic de Azyr. Este tiene, pues, a partir de la porción mamilar, es un conjunto de axones, ¿de acuerdo? Son axones mielínicos que van a llegar a la superficie dorsal del tálamo, ¿de acuerdo? Van a formar precisamente un haz muy grueso y van a llegar a conectar hasta la porción de la región talámica. Por eso se le conoce como fascículo mamilotalámico. Muy bien. Van a llegar entonces a atravesar a la porción del núcleo ventral anterior, ¿de acuerdo? Para dirigirse al núcleo anterior del tálamo. Van a terminar entonces en algunas subdivisiones de la porción anterior del tálamo y tienen la característica que se van a ir proyectando, separando hacia la parte tanto ventral como medial del mismo. Bien, cuando veamos tálamo veremos cómo es la subdivisión de esta porción. Hasta ahorita nada más quédense con la idea de que está este fascículo, ¿de acuerdo? Que se llama fascículo mamilotalámico. Ahora, vamos a ver entonces otro fascículo que se llama fascículo prosencefálico. Este fascículo prosencefálico es el principal comienzo, ¿sale pues?, de la porción del telencéfalo. ¿Muy bien? Está, vamos a decirlo así, medial a esta área que está aquí, que es el área septal. Atraviesa toda esta porción. Y de ahí entonces se va a dirigir directamente hasta la porción amigdalina. Entonces rodea toda esta región. ¿Sale pues? Me fui muy adelante. Bueno, rodea esta porción, alcanza la porción fornical y llega hasta la región amigdalina. Muy bien, que está en la porción lateral. Ya me andaba yo pasando. Ahí está. Ok, listo. Ahora, entonces, este fascículo literalmente está localizado en la porción del hipotálamo lateral, ¿de acuerdo? Está cerca de la porción del mesencéfalo, ¿ok? Y se va literalmente a bifurcar en una porción anterior y en una porción lateral. Pero bueno, esto lo vamos a explicar un poco más adelante de cómo viene el fascículo, porque literalmente viene en dos porciones, viene en dos tramos. Entonces lo especificaremos en el siguiente video.